Bueno, bienvenidos a otra entrevista en MDZ. Hoy tenemos al actor, director, improvisador y amante furtivo de las artes marciales, Oski Guzmán. Hola Oski, ¿Qué ¿cómo tal? estás? ¿Cómo estás, Miguel? Bien, muy bien, muy bien. ¿Es verdad esto de las artes marciales? ¿Fuiste a China? Sí, claro, claro. Me gusta desde que soy chico el Kung Fu primero por Bruce Lee y después ya en mi adolescencia cuando empecé a, a practicar descubrí el Wushu, que en realidad es la verdadera acepción, el nombre verdadero de las artes marciales chinas es Wushu. Wushu significa artes marciales. Kung Fu significa habilidad adquirida por práctica, sería. Entonces uno puede tener Kung Fu en el periodismo, habilidad adquirida por práctica en el periodismo, Kung Fu en la cocina, Kung Fu en la carpintería, Kung Fu en la escritura, en la Es como actuación. un concepto. Exacto. Pero el Wushu significa artes marciales. En las artes marciales chinas es, desde chico son mi pasión, digamos, mi análisis, mi estudio, mi objeto de estudio, de análisis, mi libro de cabecera era el Tao Te Ching de Lao Tse, un libro de filosofía china, sabiduría que llena de mito, ¿no? Porque Lao Tse es un sabio que nace a orillas de al pie de un ciruelo con 89 años de edad. Ah, O sea, bueno. Ya imagínate, nace con eso. nace con 89 años. Entonces, todo ese mito, y es un sabio, es el sabio que vivía ahí, apartado de todo, difundiendo su sabiduría, y un día emprende un viaje, por primera vez sale de su aldea, y antes de cruzar la frontera de su aldea, era de noche, el guardia de la frontera lo ve y le dice, pero ¿se va, maestro? Sí, sí, voy a emprender un viaje. ¿Por qué no me deja una enseñanza antes de irse? Muy bien, entonces entra a la casilla del guardia de la frontera y empieza a escribir, él escribe el Tao Te Ching, Ah, bueno. ahí. Y son una serie de poemas y dicen que los escribe, ¿viste ese juego que se llama los palitos chinos? Sí. Que vos tirás y vas sacando, bueno, algo por el estilo, pero con frases que él escribe en los palitos y los tira y según cómo van saliendo, las va escribiendo. O sea, al azar, cómo se componen y se unen esas palabras al azar, es como va escribiendo e interpretando y escribiendo cada uno de los poemas. Entonces, todo eso que es parte de la mitología, de la historia, hace de eso que le dejó. El guardia se fue a dormir, a la mañana se levantó, el maestro ya no estaba y le dejó sobre la mesa esa serie de poemas escritos. Y eso fue, o sea, es la base de la conducta ética, no solo de todo artista marcial, sino también de la práctica cotidiana, también es muy útil, ¿no? No solo para la tranquilidad del espíritu, sino para fortalecer la ética y la moral. ¿Este escrito que vos decís confluye en todas las artes marciales, en el karate, en otras? ¿O? Es que lo que pasa es que, a ver, todo nace de China. Las artes marciales nacen de China. El karate, de hecho el karate al principio se llamaba mano china. Lo que pasa es que como un momento que Japón tuvo que luchar por su independencia, por su origen, por crear esa patria fuerte, lo empezó a llamar mano vacía. Claro. No pertenece a nadie. Claro. ¿No? Y entonces fue ahí que se creó el karate. Mano vacía es el karate-do. Entonces creo que incluso el Wushu, el Kung Fu, proviene de India. Un monje hindú viaja a Asia, a China, para transmitir el yoga y la meditación a través del yoga. Y los monjes, cuando meditan, se empiezan a lastimar las articulaciones por el tipo de ambiente en el que vivían, que no es el mismo que de la India. Entonces empiezan a decir, bueno, hagamos lo mismo pero moviéndonos. Entonces dice, pero ¿cómo nos movemos? Y entonces empezaron a imitar a los animales.
los movimientos de los animales. Ajá. Por eso el Kung Fu está muy asociado a el tigre, la grulla, el dragón, la serpiente, la mantis religiosa. Empiezan a imitar insectos y animales, el mono y animales del hábitat. Y luego vieron que entre ellos luchaban. Entonces empiezan a imitar las luchas y ahí nacen las primeras técnicas de combate. En el hábito de meditar el movimiento, fortalecer el espíritu y el cuerpo, la práctica de la ética, que implica no abandonar nunca la práctica, y al mismo tiempo generar un trabajo de espiritualidad física muy, muy importante y muy rico, ¿no? Me acuerdo que cuando empecé a salir con Leti, mi mujer que también conoces, hace tantos años, empezamos a salir, éramos novios y yo le mostraba las películas de artes marciales donde los monjes Shaolin hacían sus ejercicios en medio de la montaña y ella, claro, apenas salía conmigo, miraba todo. ¿Sí? Y bueno, ¿qué va a hacer? Es lo que hay. Está bien, te acompaño en esta. Te acompaño en esta. Pero cuando viajamos a China y fuimos al templo Shaolin y paramos en un hotel que se llamaba Kung Fu, ahí en medio de las montañas, estaban todas las escuelas de Shaolin, todas con esas prácticas que yo vi en las películas. Y ella decía, miraba así, decía, era verdad. ¿Y vos entrenaste ahí en China? Y sí, entrené. Fue muy gracioso porque yo no podía entrenar, digamos, ahí la gente se interna. Claro. La gente va a internarse en esas escuelas. Entonces iba gente rica, pobre, de todo el mundo, de todas partes. Y yo tenía poco tiempo, nos íbamos a quedar ahí creo que 2 días o 3. Entonces le dije a la chica del hotel que quería, aunque sea una clase de 2 horas, muy típico de acá, ¿viste? Sí, decir, sí. 2 horitas de entrenamiento, con eso estoy contento. Y quiero Un aprender, intensivo. claro, un intensivo, y como le quise dar una especialidad, dije, del estilo del mono. Como dije, bueno, alguien me va a dar bola. Y no, y viene la chica el otro día en el desayuno del hotel y me dice, no consigo nadie que quiera entrenarlo por 2 horas. Porque Claro. todos le dicen, ¿2 horas? ¿Para qué? ¿Qué hacemos con 2 horas? Claro, que nadie viene acá para entrenar 2 horas. Y entonces yo le digo, es que yo soy actor, a mí me interesa la experiencia, más que nada, no puedo quedarme. Si yo me podía quedar, si tenía otra edad me quedaría, o por ahí en un futuro me quede, Claro. no lo sé. Uno nunca sabe. Nunca sabe. Entonces finalmente me dice, conseguí a alguien. Y así que fui en medio de esas escuelas, ahí en Denfen, creo que es el distrito, a practicar. Tomé clases con un chico que sabía el estilo del mono y nos pasó a mí y a un suizo que estaba ahí tomando clases, que sabía español, inglés y chino, el suizo. Ah, bien. Entonces él me ayudaba y traducía al maestro, todo, me hablaba a mí. Y entonces practicamos ahí durante 2 horas. Leti tomaba fotos, sacaba videos. Era como un sueño hecho realidad, ¿viste? Y lo hice gracias a que a Leti se le ocurrió, vamos a ir a China. Yo quedé como, ¿qué? Wow. Vamos a ir a China. Y te traigo para acá. Y eso, esto te gusta desde siempre, desde muy chico. ¿Cómo confluye con el teatro? Entiendo que hay una disciplina en común y tu teatro es muy físico. Sí. ¿Cómo vos sentís que eso te sirvió para actuar? Mirá, en principio creo que primero fue lo que me atrajo del conservatorio. Cuando fui al conservatorio, un compañero me había dicho que la novia se anotó en el conservatorio de arte dramático, le pregunté qué era eso, me dijo que era una facultad de actores. Yo iba a seguir medicina, entonces me dijo que había una materia que se llamaba acrobacia, violencia en escena y esgrima. Y como mis viejos querían un título de mí, porque con mucho esfuerzo me habían hecho estudiar, entonces yo decía, tengo que darles un título. Ellos querían Claro. un título. Entonces dije, por ahí puedo hacer esta profesión, estudiar esta carrera, tienen un título y hay una materia que sirve para lo que yo quiero ser, que es profesor de Kung Fu. Fui por esa materia y cuando vi que existía realmente, me anoté en el conservatorio y di un examen de ingreso, por ejemplo. Y en el examen de ingreso, yo cuento en el Google, me saqué un 10. Es porque me tomaron un examen teórico del libro Más allá de las Islas Flotantes, de Eugenio Barba. Eugenio Barba es un antropólogo teatral. Yo no había ido nunca al teatro, no sabía lo que era ni por asomo la antropología teatral. Entonces el capítulo del libro se llamaba Los viajeros de la velocidad.
Y decía Eugenio Barba que todos los actores vamos a lo largo del tiempo pasando por diferentes islas de trabajo. Y que algún día, indefectiblemente, volvemos a nuestra primera isla, o sea, nuestro primer día de clase. Entonces, había que interpretar eso, de decir algo en el examen, y yo dije, para mí, Eugenio Barba dice cómo escribí. Eugenio Barba dice lo que dice el Tao Te Ching. Continuar es avanzar, avanzar es regresar. Y me saqué un 10. Digo, pero fue de absoluta casualidad o no. O no, claro. Luego me entero que ambos mundos estaban unidos, que Eugenio Barba justamente estudia a través de la antropología teatral cómo el teatro en realidad no nace en Grecia, que en Grecia nace la forma que nosotros conocemos, y que el teatro en realidad viene de Oriente, viene de Asia. Entonces se fueron como entremezclando, confundiendo esos mundos, y cuando empecé teatro dejé absolutamente el Kung Fu y trasladé toda mi disciplina al teatro. Yo llegaba al conservatorio y antes que abra, y le tocaba el timbre a Dorita, la portera, salía, me abría la puerta, entraba, iba directo a Bedelía, agarraba un grabador, me iba a un aula, no había nadie en el conservatorio, me ponía un cassette y empezaba a calentar el cuerpo. ¡Pam! Ponía la música y calentaba. Eso todas las mañanas. De alguna manera para mí eso era, lo tengo que hacer, no sé qué, pero lo tengo que hacer. Claro. Es importante para mí en la medida que lo haga. No basta con haberlo decidido hacer. Bueno, una disciplina que te acompaña hasta el día de hoy, porque hace poco fui a ver el Bululú y seguía estando físicamente muy bien para hacer una obra que lleva 15 años en cartel. Ah, sí, ¿no? Sí. Pero antes de meternos en el Bululú te quiero preguntar por otra cosa. Hace muchos años formaste parte de un grupo que se llamó Sucesos Argentinos. Sos parte de la historia de la improvisación argentina. Y hay mucha gente que no tiene tan claro si improvisar es algo que de repente surge de la nada o a qué responde improvisar. Entonces, quería preguntarte cómo fue esa experiencia y a qué responde, digamos, el verdaderamente improvisar, y también cómo es el juego de la improvisación, que es diferente a improvisar en una escena o una situación casual. Claro. Bueno, mira, para poner un poquito de marco, en los años, fines de los 50, principios de los 60, Kate Johnston, un inglés que ve que dirigía, tenía a su cargo una dirección de un teatro en Londres, ve que los actores prefieren discutir más una escena que hacerla, que ensayarla. Entonces, de las 8 horas de ensayo que tenían, 6 discutían. Entonces, a su vez, él era profesor de una escuela para alumnos con TOCs o con problemas como de alumnos especiales. Entonces, él empieza a unir ambos mundos y dice, estos alumnos especiales que yo tengo, de alguna manera se parecen, tienen una neurosis parecida al actor que evita ensayar y que discute todo el tiempo el ensayo. Hay en sus mentes algo parecido. Entonces, un día va y les dice a los actores, no vamos a ensayar más, vamos a improvisar. Entonces empieza a unir ejercicios teatrales a conceptos y ejercicios que hacía con los chicos especiales. Y empieza a unir esa ambas prácticas y crea al actor que improvisa, al actor que desbloquea. Primero, él sabía que necesitaba desbloquear al actor, desbloquear esa capacidad que tiene de frenar el ensayo, discutir la escena, frenar el ensayo. Ensayemos, hagámoslo. Entonces, a partir de ahí empieza a crear juegos y técnicas que hacen que un actor pueda subir a escena totalmente desbloqueado, con su creatividad abierta, desplegada, y en comunión con los demás actores, crear una historia, una escena, una obra, sin haberla ensayado. Y se dio cuenta cómo eso liberaba a los actores y los llenaba no solo de más creatividad, sino de ganas de volver a hacer teatro. Después de eso, ahora sí quiero agarrar un texto rico de todo lo que me pasa, enriquecerlo de todo lo que me pasa, volverlo único, como qué es lo que sucede en la improvisación.
a diferencia de lo que hacía Stanislavski, por ejemplo, que tomaba objetivos de los personajes, estudiaba las circunstancias dadas, las circunstancias previas e improvisadas de acuerdo a objetivos, ahí simplemente dabas un tema o una palabra y se creaba una obra, una pequeña pieza teatral de la que ninguno era dueño y sin embargo no solo nos pertenecía a todos, sino que también dejaba al descubierto que el teatro tiene una herida. El aporte del actor. Exacto, esa herida es el actor en presente, todo el tiempo. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Oski, para cerrar, obviamente te voy a preguntar por el Bululú, porque estás de vuelta, sé que tiene una gira ahora por España. Contame un poco qué significa para vos el Bululú, porque es un espectáculo que tiene 15 años y sin embargo yo lo fui a ver hace poco. Pasó algo que para mí es muy particular, que es que te ovacionaron de pie y cantaron un olé, 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 oski, oski, que es muy de cancha de fútbol. ¿Qué es el Bululú para vos? ¿Qué significa para vos? Uf, a ver, en este momento, lo que significa ahora es un espacio de resistencia. Hay algo que siento que pasa en el espectáculo, que la gente lo siente como un espacio de comunión con las cosas que tienen valor. Me dejo guiar por las devoluciones que recibo de la gente, lo que me dice, ¿viste? Ya no hay actuaciones así, ya no hay tiempo para esto, donde cada palabra, donde cada gesto, donde cada espacio de tiempo arriba del escenario fue meticulosamente y artesanalmente pensado y medido. No hay lugares así. Yo no creo que sea así. O sea, conozco a la gente de teatro independiente, sé que se hace. Claro. Sé que se hace. En esos teatros no se hace. Claro. Que esa es la diferencia y ese es el marco de referencia en el que me muevo. Sé que en ese teatro no se hace y por eso creo que también para mí es estar dentro de un campo de resistencia. Es un teatro donde va otro tipo de público, donde quiere ver algo para después salir a cenar contentos y sin embargo se encuentran con una pieza de teatro única que los deja pensando no solo en la excelencia de los autores, sino también en la confusión de identidades, en la memoria del teatro que se hizo, en el rescate de la identidad, en lo amorosa que es la vida cuando las relaciones se reparan, ¿no? Como la de mi padre y la mía. Todas esas cosas confluyen en el Bululú hoy por hoy y son objeto de resistencia. En un momento lo decía y lo decía y era valioso, pero esta vez siento que pasa algo alrededor del marco en el que lo digo, ¿no? Y que el público por eso, cuando ovaciona al final, de pie y suceden los cánticos, olé, olé, digo, eso pasa porque hay algo que el público quiere decir. Sí, sí, que funcione y que pega en el público. Y necesita expresarse, ¿viste? Necesita decirlo, necesita expresarse, decirlo. No, siente que se vuelve loco, ¿viste? Es como, y eso no pasa con el teatro usualmente. Usualmente no. ¿Viste? Entonces, lo mismo le pasaba a Vilches. Vilches decía en los reportajes que le hicieron, a veces me da ganas de aplaudir al público por cómo recibe al Bululú, cómo recibe a estos autores, cómo recibe lo que hago. Creo, y él decía, y yo lo pienso igual, hay algo que excede a mi tarea, a mi trabajo. Hay algo que tiene que ver con que estos materiales vuelven al pueblo y transforma al espectador en pueblo. ¿No? Es como esas canciones que se han cantado y ya no te pertenecen. Sí, o sea, sí. Es parte del... Se populariza. Exacto. Y con un nivel de poesía, con un nivel de virtuosismo, que lo que se populariza no es chabacano, decía Vilches. El Bululú demuestra que lo popular no tiene por qué ser chabacano, no tiene que ser de baja estofa.
¿no? Lo popular también está ligado a la poesía, a la belleza, a la mejor de las artes, ¿no? Y el teatro puede hacerlo porque para mí es la gran arte de todas, ¿no? Bueno, Oski, te agradezco mucho por estar acá. La verdad que ha sido muy lindo escucharte. Ah, gracias. Muy lindo volver a ver el Bululú. Y bueno, a todos los que nos ven, espero que vayan a ver el Bululú porque es una obra que está increíble. Y nos veremos pronto en otra entrevista acá en MDZ.